Taller de Gaites Alberto Fernández patrocina Viva el Valle. Hoy tenemos con nosotros a un chaval bien mozo, de 14 años si no me equivoco, ¿14? 14, sí, sí. 14 años, Néstor bien del Oriente, a contarnos un poquillín, o mejor dicho, a responder lo que yo pregunte. Así que nada, vamos a entamar. Yo creo que me cuentes un poquillín, Néstor, quién es tú, qué faes, que, bueno, yo igual lo sabe la gente ya, pero bueno, ¿qué es lo que faes tú? ¿Quién es tú? Pues yo canto canción asturiana, soy un niño de 14 años que viene de Llanes, que tiene 2 colaboraciones en un disco y algún premio en categoría moza y en categoría vaqueira. Sí, yo te he visto por alguna vez en algún concierto, creo que fue aquí en Sisión, el año pasado este verano. Bueno, creo que te vi, estabas por allí en algún concierto, en la semifinal, en la final de la canción asturiana, del premio de canción asturiana, ¿eh? Estuve en la final aquí en Gijón del concurso del comercio. Eso y ya. luego aquí en el Museo del Pueblo de Asturias, ¿Del pueblo de Asturias? estuve cantando también en un festival de la sidra. En el Festival de la Sidre, ¿eh? Bueno, muy guapo. Y yo quiero preguntarte, ¿cuándo entamaste a meterte en este mundo, a cantar canción asturiana? Pues entamé con 7 años porque Anabel Santiago fue a mi colegio a grabar un programa que se llamaba Fálame. Me que acuerdo mío de aquel programa, también miro el mío. Y entonces pues entamé a cantar y todo fue porque yo la vi a ella y mi madre le mandó un vídeo mío cantando por WhatsApp y Anabel dijo que fuera con ella. Estuve 2 semanas en contacto con ella y a las 3 semanas de estar recibiendo clases con ella me llevó al Auditorio Teodoro Cuesta y allí fue la primera vez que yo salí en la televisión. Meca, qué guapo. Y yo quería, bueno, yo entiendo que tu referente y ella, ¿no? ¿Cuál es para ti tu referente dices tú, mi referente de canción asturiana y Mi referente de canción asturiana, no solo canción asturiana, sino de vida, es Anabel Santiago. Anabel Santiago, de vida también? Anabel, sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué te presta de ella, la actitud? Me presta la actitud, la manera de ser, cómo se relaciona con la gente, lo cariñosa que es con todos nosotros. Sí, y es buena profesora entonces. Muy buena profesora. Bueno, a ver, tú dicesme que sabemos que vienes de Llanes y yo quiero meterte un poco en conflicto aquí ahora, porque yo tampoco tengo mucha idea, quiero saber un poco de ello. Enróllate, falándome de los bandos que hay en Llanes. ¿Y de cuál es tú? Pues en Llanes hay 3 bandos, San Roque, la Magdalena y la Guía. Yo soy de la Guía. De la Guía. ¿Y cuál es la diferencia, yo qué sé, principal? La diferencia principal, pues que los otros 2 son santos y la Guía es virgen. Ah. Y bueno, y que unos se celebran el 8 de septiembre, otros el 16 de agosto y otros el 22 de julio. ¿Cuándo oye la Guía, por ejemplo? El 8 de septiembre. El 8 de Que septiembre. en Llanes somos muy folisieros, estamos 3 meses dándole. O sea, estáis hasta aguantando todo el verano hasta que llega septiembre para celebrar la Guía, festividad, sí. Es el broche de oro de las fiestas del verano y es de las mejores, sí. Las mejores fiestas, ¿eh? Y por ejemplo, ¿cómo es eso de los nardos? Unos lleven nardo, Pues otros sí, unos llevan nardo, otros siempre viva y otros clavel. La Magdalena clavel, San Roque siempre vivas y la Guía lleva un nardo. Un nardo, que es la flor que caracteriza al bando de la Guía. De la Guía. Y ves que hay mucha piquilla entre los bandos a nivel de yo soy de este pueblo y soy de la Guía y tú de aquel otro y es de la Magdalena. Hombre, antes había más piquilla que antes. En tiempos de mi abuela sí que había más piquilla y se llegaban a tirar con piedras y con tapines. Meca. Y se tapinaban. Ahora no, ahora todos se felicitan las fiestas unos a los otros y hay, pero bueno, yo creo que hay piques como en todo, pero... Exactamente, que sigue habiendo algún pique por ahí o... Sí, pero... Aunque no sea pegarse con piedras, algún pique tiene que haber. Sí, yo soy de la Guía, soy mejor que tú, ¿o no? Sí, hay muchos refranes y muchas cosas, sí. ¿Sabes de algún ahora mismo que te... Sí, la Magdalena ya murió, San Roque está en la agonía y la que reina sobre todos es la Virgen de la Guía. ¿Y algún otro? Este es contra los de la Guía beben lejía y los de San Roque albaricoque. Ah. Cosas así que se dicen. Bueno, a ver, a mí lo que me presta de ti es sentirte cantar. Entonces, yo quiero sentirte cantar una aquí. Pues claro que sí, no hay problema. ¿Cuál la vas a cantar? Tengo que subir al puerto. Tengo que subir al puerto, pues venga. A cantar. Tengo de subir al puerto, aunque me cube a la nieve. Tengo de subir al puerto, que allí está la que me quiere.
quiere. Tengo de subir al puerto, y a la montaña. Tengo de subir al puerto, que allí está la que me ama. Con la nieve que cae cubre el sendero, ya no veo en el monte la que más quiero. Ay, amor, si la nieve resbala, ¿qué faré yo? Con la nieve que cae, que hará la rosa, ya se va desfuellando la más hermosa. Ay, amor, si la nieve resbala, ¿qué faré yo? Ahí va, hoy respígome de vete, la verdad, respígome sintiéndote y viéndote cantar y todo. Muchas gracias por estar aquí, güey, para hacer esta entrevista y deseanos sentirte lo bien que cantes y todo. Así que nada, bueno, esperéis seguramente en más concursos ganándolos tú todos, ¿o qué? Bueno, se intentará, se intentará. Venga. Bueno, muchas gracias por contar conmigo y nada.